dónde vamos. Recuerde que estamos ubicados, estamos desarrollando ahorita entonces este bloque de enseñanzas. Iniciamos a hablar el día lunes acerca del arrebatamiento. Con la ayuda del Señor, entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que va a suceder, ¿sí? De esa relación entre Cristo y la iglesia. Y el día lunes, ya con la ayuda del Señor, estaremos entrando entonces al segundo evento, que es la segunda venida de Jesucristo. Finalizaremos este bloque de enseñanza entonces con un paralelo, ¿sí? Bíblico, una diferenciación entre el primer evento y el segundo evento, para que así nos quede un poco más claro. Entonces dijimos que arrebatamiento de la iglesia, aquí como para recordar, solamente para recordar. Entonces dijimos que el arrebatamiento de la iglesia en el léxico escatológico, entonces se conoce como aquel evento que sucederá una vez concluya el tiempo de la plenitud de los gentiles, ¿sí? Haciendo referencia entonces a la ascensión de la iglesia a los cielos, que este evento entonces tiene como referencia que acontecerá antes de la gran tribulación, ¿sí? Por eso entonces eh, miramos algunos textos que entonces nos permiten poder creer esto, ¿no? Entonces dijimos que la base de este tema está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, cuando allí entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Entonces mire que aquí el apóstol Pablo está describiendo este evento que entonces se va a dar, ¿sí? Primero que todo, el Señor mismo, ¿sí? Es el que hará entonces allí el llamado, y entonces dijimos que esa trompeta lo que entonces está allí simbolizando o expresándonos es un llamado para el pueblo del Señor, para la iglesia del Señor. Entonces, y entonces eso va a desatar, tanto en los muertos como en los que estemos vivos, va a desatar entonces allí una obra en nuestro ser. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces recuerde que dijimos que no es que los muertos se van primero, sino que entonces lo que aquí el apóstol Pablo está señalando es entonces, en esa expresión, los muertos resucitarán primero. Es un paralelo, que tanto lo que sucederá con ellos sucederá con nosotros al mismo tiempo, para así entonces estar allí y poder recibir al Señor en el aire. Entonces es muy importante que este evento, este encuentro entre la iglesia y Cristo será en el aire, no será en la tierra. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí entonces Pablo dice que los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Porque recuerde que nuestra eternidad inicia desde el momento en que nosotros trascendemos el tiempo. ¿Cuándo iremos a trascender el tiempo? Una vez entonces los muertos, ¿sí?, resuciten incorruptibles y nosotros seamos transformados en gloria para poder entonces recibir al Señor en el aire. A partir de ahí inicia la eternidad para nosotros, ¿sí? Y es a partir de ahí donde también se estrena el cielo, ¿sí? Porque también en este tema tenemos una pregunta, y es: ¿cuándo se estrena el cielo? Las personas siempre piensan y suponen que entonces al momento de la persona morir, entonces ya entra directamente al cielo. No. Entonces es muy importante decir que una vez se dé este evento que estamos esperando, entonces ya a partir de ahí se estrenaría el cielo. Que esto lo estaremos ampliando pues cuando entremos al cuerpo de gloria, que es la temática que viene después de esta. Así que entonces miren lo que el apóstol Pablo nos está diciendo así: entonces juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces esto también Pablo lo expresó a los corintios, y mire lo que expresó allí el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15:51. Pablo expresó y dijo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿sí? Todos, tanto los muertos como los vivos, seremos transformados. ¿Por qué? Porque en el versículo 50 Pablo dice que la carne y la sangre no
no heredarán el reino de Dios. Así que entonces es muy importante tener en cuenta que esta carne y esta sangre que tenemos ahora, este cuerpo que tenemos ahora, es un cuerpo corruptible, ¿sí? Entonces está bajo todavía esa naturaleza pecaminosa. Pero una vez ya el Señor entonces nos transforme, que eso lo llamamos la glorificación, entonces ahí sí ya estaremos habilitados para poder entonces heredar los cielos. Así que es muy importante tener eso en cuenta. Pablo aquí dice entonces, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿sí? Y el versículo siguiente entonces dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Dijimos que esas dos expresiones nos muestran allí la expresión la definición más corta que exista del tiempo. En esa definición del tiempo súper corta se va a desarrollar este evento, o sea que será algo muy rápido, ¿sí? Por eso entonces el arrebatamiento puede suceder en cualquier momentico, porque el arrebatamiento de la iglesia no se demorará ni siquiera un segundo, o sea, será algo muy, muy corto. Entonces dice el apóstol Pablo, este evento entonces en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sucederá a la final trompeta. Recuerde que la final trompeta es el último llamado para la iglesia, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces es muy importante mirar lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a esto, ¿no? Entonces dijimos que este evento tiene que ver única y exclusivamente con la iglesia, ¿sí? Porque entonces allí se va a desarrollar el tribunal de Cristo, se va a desarrollar la boda del Cordero y también entonces vamos a estar allí en el cielo, entonces vamos a tener algunos eventos que esto lo estaremos hablando ampliamente en el tema tronos, coronas y galardones. Y estaremos entonces mostrando, graficando, según lo que la palabra nos dice, qué sucederá allí una vez la iglesia sea arrebatada. Entonces es muy importante porque van a haber unos eventos que involucran única y exclusivamente a la iglesia. Entonces habíamos quedado aquí, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que Jesús está expresando aquí en San Juan, entonces, capítulo 14, versículo 1 al 3. Entonces, hoy vamos a hablar, para los que van ingresando, darle la bienvenida. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús vuelve por su iglesia. Así que entonces yo quiero que usted ubique su Biblia. Voy aquí a dejar de compartir. Yo quiero que usted ubique su Biblia. Ahí es San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. ¿Sí? ¿Sí lo tienen ahí? San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Yo quiero que usted tenga su Biblia allí porque vamos hoy a detenernos un momentico ahí para así ya entonces el día lunes poder continuar. Yo quiero que ustedes estén muy atentos porque es lo que vamos a desarrollar hoy aquí nos va a graficar, ¿sí? Y nos va a dar una base para lo que se viene de aquí en adelante, ¿sí? Para poder entonces tener una diferenciación, poder tener también allí una claridad en los eventos y bueno, poder entonces tener un panorama que se va construyendo cada vez mucho más claro. Así que mire lo que Jesús está expresando aquí. Dice, no se turbe vuestro corazón. San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces quiero comenzar diciendo que el Señor Jesucristo utilizó una metodología de enseñanza bastante fácil de comprender, ¿sí? Por ejemplo, entonces cuando usted ve las parábolas, en su mayoría son ejemplos de cosas terrenales que utilizó Jesús para ejemplificarnos lo celestial o la vida espiritual. Él utilizó cosas que nosotros podíamos comprender para explicarnos allí lo espiritual o lo celestial. Recuerde que en un momento dado, entonces a Nicodemo le dice, te es necesario nacer de nuevo.
Nicodemo no comprendía lo que Jesús le estaba diciendo, que Jesús estaba utilizando algo que era aquí terrenal, algo que Nicodemo conocía, pero entonces Nicodemo no comprendió, no le copió al Señor, y el Señor le dice, bueno, si no comprendes las cosas terrenales, ¿cómo será si te hablaré de las celestiales? Así que entonces, en la mayoría de las parábolas, entonces Jesús allí lo que nos muestra es ejemplos de cosas terrenales que él utilizó para ejemplificarnos lo celestial o la vida espiritual, ¿sí? Y lo hizo entonces para que nosotros lo pudiéramos entender, ¿sí? Él lo hizo con el ánimo de que usted y yo pudiésemos comprender lo que él quería transmitirnos. Así que aquí entonces en este pasaje de San Juan, que acabamos de leer, San Juan 14, 1 al 3, entonces Jesús está apelando a un hecho cotidiano, a un ejemplo de algo que sucedía en su tiempo. Y entonces vamos a tocar aquí un poquito de historia para que podamos darnos cuenta el por qué Jesús dijo estas palabras, ¿sí? ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Y voy a hablar entonces un poco entonces del contexto histórico de este pasaje y voy a hablar entonces de él bajo este pensamiento, bajo esta pregunta, y es ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando se casaba un judío? ¿Sí? Para poder comprender entonces esto, de lo que venimos hablando acerca del arrebatamiento, entonces tenemos que mirar y preguntarnos y analizar entonces estos 3 versículos de San Juan 14. Entonces tenemos que mirarlos bajo esta pregunta. ¿Qué pasaba cuando se casaba un judío? Entonces, como primer lugar, escuche muy bien, el padre era quien le conseguía la novia, ¿sí? El padre era quien le conseguía la novia cuando el hijo estaba grande, entonces si quería él casarse, entonces el padre era quien iba y le conseguía la novia. En segundo lugar, entonces, después que el padre le conseguía la novia, entonces el novio tenía que pagar una dote, tenía que pagar un rescate, ¿sí? Que eso es lo que se le llama la dote por la novia. Él tenía que pagar un rescate una vez su padre entonces le conseguía la novia. No, eso no era que el padre le conseguía la novia y le decía, mi hijo, ahí está. No, señor. Tenía que él pagar el precio y entonces le decía, pague lo que ella vale. Sí, pague la dote por la novia. Por eso entonces a Jacob, usted se ve que sus padres entonces lo envían a una tierra para que consiga la novia y la que va a ser su esposa posteriormente. Y entonces él creyó que la cosa era fácil. Cuando llegó entonces allí a la tierra, entonces y le dijeron, ¿le gusta la muchacha? Bueno, no hay ningún problema. Entonces trabaje 7 años por ella. Esa es la dote, ¿sí? 7 añitos de trabajo y se lleva a la muchacha. Entonces, si la Biblia dice que Jacob trabajó todo ese tiempo y le parecieron poquitos días porque la amaba mucho, pero a los 7 años entonces le entregaron la que a él no le gustaba, ¿sí? Y entonces pudiéramos decir, como el dicho que dicen por ahí, le metieron gato por liebre, porque le entregaron la que a él no le gustaba. Entonces lo engañaron, no le entregaron la que a él le gustaba. Entonces le dijeron, señor, si a usted le gusta mucho la joven, aquí entonces en esta tierra no se entrega primero la menor y después la mayor, sino que aquí se entrega primero la mayor, que en este caso era Lea, y después entonces se le entrega a la menor, que era entonces Raquel. Así que si usted quiere entonces a la menor, trabaje otros 7 años. Y escuche esto, pagar la dote entonces significaba un precio alto por la novia. ¿Sí? Pagar la dote significaba un precio alto por la novia. Así que entonces a los 14 años es cuando la Biblia dice que a Jacob le parecieron como poquitos días. ¿Sabe por qué? Porque la amaba mucho. ¿Sí? Porque la amaba mucho. O sea que muy alto el precio, pero para Jacob eso fue como nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él la amaba mucho. Después de pagar el precio, entonces él tenía contacto verbal con ella. ¿Sí? El novio tenía contacto verbal con la novia. Era el momento entonces para entablar una conversación más cercana, ¿sí? Con ella. Eso es lo que dice la historia. Y después de tener contacto verbal con ella, entonces él le regalaba un anillo de compromiso. Con ese anillo de compromiso, él le estaba diciendo, este es el anillo que yo te voy a dar. Así que nuestro compromiso no lo puede romper nadie, ¿sí? Ya no lo puede romper nadie porque yo pagué el precio por ti.
y además de pagar el precio, entonces te voy a dar este anillo, y con este anillo entonces que te entrego, estoy testificando delante de toda la gente que tú serás mía, cueste lo que cueste. Y después de regalarle el anillo, le regalaba un vestido blanco, ¿sí? Pero después de darle entonces el vestido blanco, entonces se hacía allí un contrato matrimonial. Con ese contrato matrimonial ellos quedaban desposados o casados legalmente ante las autoridades de aquel tiempo. Y entonces, después de que ellos entonces hacían ese contrato matrimonial, después entonces el esposo sacaba 10 dracmas en adelante, podrían ser más, pero sacaba 10 en adelante y se las regalaba a la que entonces iba a ser su esposa o a la que ya era su esposa legalmente, y entonces le entregaba 10 dracmas, ¿sí? ¿Y usted sabe por qué él le entregaba todo eso? Porque él tenía que partir, él tenía que irse, ¿sí? Él hacía ese contrato legal, ¿sí? Ese contrato matrimonial legalmente, quedaban desposados, pero él entregaba las 10 dracmas porque él tenía que irse a construir, ¿sí? Entonces una morada, y tenía que irse sin consumir el matrimonio, ¿sí? Es decir, sin tener intimidad con ella. Porque a partir de ese momento, entonces él tenía que marcharse a un lugar, y se cree que era la casa de su padre, y construir una casa, una morada bien bonita, bien adecuada, para que entonces en el momento en que se fuera a consumar el matrimonio, él pudiera entonces regresar y tener dónde llevarla. Póngale mucho cuidado a esto para que usted vaya comprendiendo entonces. Ya ahorita vamos a poner la aplicación entre Cristo y la iglesia. Entonces, en ese momento que él se iba, que era como el lapso de 1 o 2 años, es por esta razón que cuando uno lee entonces algunos textos en la Biblia, a veces la única forma de comprenderlos es observando el contexto histórico del texto. Cuando María resultó embarazada, José dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? ¿Sabe por qué él preguntó eso? ¿Y sabe por qué él se preocupó? Porque ellos estaban legalmente casados. La Biblia dice que María y José estaban desposados, ¿sí? Entonces ya ellos legalmente estaban casados, pero no se había consumido el matrimonio, ¿sí? Porque José estaba en ese lapso que era entonces como de 1 o 2 años, que estaba entonces José en ese lapso de tiempo donde él debía construir la casa, donde él debía construir la morada, donde habría entonces de llevar a su esposa, ¿sí? Que ya entonces la había comprado, ya se había casado con ella legalmente, pero le decían, ojo, todavía no te la puedes llevar porque usted debe construir primero una morada, debe construir una casa, ¿sí? Por eso entonces José se asombró porque José no esperaba eso. Y todavía entonces en el contexto de la boda, entonces todavía faltaban algunas cosas, pero ahí el Señor estaba obrando en medio de toda esa situación. Entonces, antes de irse él, le entregaba 10 dracmas. Entonces vaya usted teniendo allí en cuenta, ¿no? El padre era quien le conseguía la novia. El muchacho tenía que pagar la dote por la novia. Una vez pagaba la dote, tenía un contacto verbal con ella. En ese contacto verbal le entregaba un anillo, le entregaba un vestido blanco, le entregaba entonces allí, bueno, se hacía un contrato legalmente, ¿sí? Que entonces ya ahí ese contrato legalmente entonces quedaban ellos desposados, y le entregaba 10 dracmas antes de irse, porque él debía partir a construir una morada para poder entonces posteriormente llevarla a ella. Y las 10 dracmas entonces que le regalaba, que le entregaba, era para que ella las multiplicara, ¿sí? Era para que ella entonces las multiplicara. Póngale cuidado a esto porque es bastante interesante, querido hermano. Y entonces Jesucristo dijo algo muy importante, y Jesucristo dijo que el reino de los cielos es semejante a una mujer que perdió una dracma teniendo 10. ¿Y usted sabe qué significa perder una dracma? Perder una dracma era entonces poner en riesgo el mismo matrimonio, porque ella, en lugar de perder las dracmas, tenía que multiplicarlas. Y las multiplicaba esas dracmas, porque con ellas entonces se le compraba el vestido, ¿sí? Que se les enviaba a cada uno de los invitados a las cenas de bodas, ¿sí? Que la cena de bodas era muy diferente a la boda en sí. Una cosa era la boda
y otra cosa era la cena de bodas. Es muy importante que usted tenga esa diferenciación. Una cosa era la boda y otra cosa era la cena de bodas. Así que entonces ella tenía que multiplicar las dracmas que le habían entregado o que le había entregado su esposo, porque entonces usted comprende que hay un ejemplo muy bien, muy hermoso en Lucas capítulo 19, versículo 11 al 27. Y entonces usted allí va a encontrar sobre la parábola de las 10 minas, ¿sí? Y entonces lo que se nos muestra allí entonces es que las minas tenían que entonces ponerlas a producir, tenían que negociar con ella para multiplicarlas. Y entonces al multiplicarlas, entonces ellos iban a recibir allí un beneficio y una alabanza de su Señor. Así que entonces aquí, por eso entonces el esposo dejaba dotar a su esposa, ¿sí?, de dracmas para que negociara, ¿sí?, para que ella las multiplicara y pudiera entonces allí tener para proveerle el vestido a aquellos que iban a ser invitados a las cenas de bodas. Luego, después de dejar a su esposa bien dotada, él se ausentaba por ese tiempo que hablamos, podría ser un año o más, ¿sí? Y ella entonces se volvía para la casa de sus padres y él se iba a construir la casa que ella iba a morar con él. Y se cree que durante este tiempo entonces ambos, tanto él y ella, esperaban ansiosos el día del reencuentro, ¿sí? Y era muy importante decir que la novia debía entonces estar allí preparada, porque por ese mismo camino que el novio se iba, por ese mismo camino volvía. Y entonces ambos estaban deseosos. El esposo estaba deseoso de terminar la morada para poder entonces, cuando ya era tiempo, volver por ella. Y ella estaba deseosa de poder encontrarse entonces con su amado. Entonces decía allí, perdón, aquí damos ingreso. Entonces decía el hombre, bueno, ¿cuándo será ese día que yo pueda construir y terminar esta morada para poder entonces ir por mi esposa y traerla? ¿Cuándo será? Había un anhelar tanto de ella como de él, ¿sí? Había un anhelar tanto de ella como de él. Después entonces regresaba por ella. Escuche muy bien, una vez tenía construida la morada, una vez ya había completado la tarea, él regresaba por ella y se realizaba una especie de ceremonia privada, que es lo que se le conoce como la boda, ¿sí? Porque lo que se realizaba primero era un contrato matrimonial legalmente, ¿sí? Que entonces le hacía propiedad de él, pero después se hacía la ceremonia privada, ¿sí? Después se hacía entonces ya una ceremonia privada, que entonces esa ceremonia privada, entonces allí solamente asistían algunas personas como el padre o la madre de ambos jóvenes, ¿sí? No asistían invitados, no habían ahí parientes cercanos, solamente los padres de ambos jóvenes eran los que asistían a la ceremonia, ¿sí? En esa ceremonia no asistían ni invitados ni los amigos de los esposos, nadie, solamente los padres de los esposos. Pero ponga mucho cuidado a esto, que es bastante interesante. Y después de realizada la boda, ¿sí? Después de realizada la boda en un lugar entonces privado, se realizaba las cenas de las bodas, ¿sí? Una cosa es la boda que se realizaba allí entonces de una manera privada, pero después entonces venía lo que era las cenas de las bodas, ¿sí? Que para este caso entonces el padre del joven era quien invitaba a las personas distinguidas y a cada uno de ellos entonces les enviaba un vestido para que se lo colocara el día de la cena de bodas. Eso dice Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14. Usted allí puede mirar porque Jesús está hablando ahí de eso. Entonces, si usted observa muy bien lo que allí Jesús dice, entonces nos permite entonces ver que la Biblia sí se ajusta a esta historia perfectamente. Entonces, después de la boda, les decía que venía entonces la celebración de las cenas de bodas, que se realizaba en otro recinto al que asistían los esposos, los familiares y los convidados. O sea que ese sí ya, entonces allí asistían no solamente los esposos, sino también los familiares y los convidados o los invitados a las cenas de bodas. Entonces la esposa llegaba primero al recinto, escuche muy bien esto, la esposa llegaba primero al recinto con un vestido blanco, ¿sí? Llegaba entonces llegaba con un vestido blanco sin mancha allí, sin arruga,
dando a conocer a su esposo que entonces él le fue fiel, dando a conocer a su esposo que fue fiel durante todo ese tiempo que estuvieron alejados. Pero no solamente a su esposo, sino también a los invitados. Ese vestido blanco le estaba expresando que ella había sido fiel a él y que lo estuvo esperando en fidelidad. Y el esposo entonces, cuando ya ella entraba y daba ese mensaje, entonces el esposo tenía que caminar un largo camino acompañado de vírgenes vestidas adecuadamente según la indicación del padre del esposo. Las vírgenes debían llevar lámparas y suficiente aceite para no ir a quedar a mitad del camino. Ahí es donde surge entonces la parábola de Mateo 25, versículo 1 al 13, donde entonces habla allí de 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes salieron entonces a recibir ¿a quién? La Biblia dice que salieron a recibir al esposo, no al novio. Escuche muy bien esto. Salieron a recibir al esposo, no al novio, sino al esposo. Es por esto que tal pasaje entonces no se puede aplicar a la iglesia. Si tal pasaje es aplicado a la nación de Israel, porque esas 10 vírgenes representan a Israel. Así que estas vírgenes salieron a recibir al esposo. Cuando el esposo entraba al recinto, se prendía la fiesta. ¿Sí? Cuando el esposo entraba al recinto, entonces ahí se prendía la fiesta y él entonces les presentaba a su esposa, a las vírgenes y a las personas que le rodeaban, o sea, a todos los invitados que estaban allí presentes. Entonces él les presentaba y les decía: esta es la mujer que yo amo, ella es con quien yo me casé, ¿sí? Y así que se la presentaba entonces delante de todos. Y de allí salían para un lugar de luna de miel, ¿sí? Salían para un lugar, un año de luna de miel. Así que entonces póngale mucho cuidado a todo esto porque entonces no se la llevaba para la casa que le había construido directamente, no, sino que él se la llevaba a un lugar lejano, a un año de luna de miel, ¿sí? Después de ese año de luna de miel, entonces él la llevaba a la casa o a la mansión que le había construido y de esta manera entonces poder allí consumar el matrimonio y poder vivir para siempre con ella. Y póngale cuidado a todas las vueltas que da esto porque ahora vamos a ver la relación de todo lo que hasta aquí les he hablado en ese contexto histórico y todo entonces lo que sucede entonces entre la relación entre Cristo y la iglesia. Así que entonces inicio diciendo que la Biblia dice que el rey Salomón descendió a Egipto a conseguir novia y se casó con la hija del faraón, ¿sí? Eso dice la Biblia, que el rey Salomón, entonces él descendió a Egipto a conseguir novia y se casó con la hija de faraón. No sé si usted entiende un poquito, pero aquí Salomón es tipo de Cristo. ¿Y sabe entonces quién descendió a este Egipto a conseguir novia? El Señor Jesucristo vino a este Egipto hace ya mucho a conseguir novia. Hace entonces aproximadamente 2000 años, él vino a este Egipto a conseguir una novia. Me encanta que la Biblia diga estas cosas porque que ejemplifique esto de esta manera, que le ponga así entonces términos como el novio, la novia, el esposo, la esposa, porque está hablando de algo cotidiano, algo que usted y yo conocemos. Así que entonces es muy importante mirar que él vino a conseguir una novia, ¿sí? Y una cosa, hermano, que usted debe tener en cuenta, que para que Jesús consiguiera novia, el Padre fue el que hizo los contactos, ¿sí? El Padre fue el que hizo los contactos. ¿Y el Padre de Jesús fue quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús tuvo un padre y fue el Espíritu Santo. Cuando él le invocaba, hacía referencia al Espíritu Santo que estaba en él, porque él es Dios manifestado en carne, ¿verdad? Así que entonces el Padre fue el que hizo los contactos. Por eso entonces Jesús dijo estas palabras. Allí en San Juan capítulo 6 versículo 44 Jesús expresa y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Mire lo que dice acá, interesante. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso lo dijo Jesús, ¿sí? Y entonces dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. Yo me alegro mucho esta noche porque yo estoy aquí frente a ustedes
Y yo, hay algunos hermanos que conozco, hay otros hermanos que no conozco. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de relacionarnos a través de este estudio. Pero yo me alegro mucho esta noche porque yo estoy aquí frente a ustedes, ¿sí? Y quien me contactó para realizar esto fue la obra maravillosa del Espíritu Santo. Sí, créame que tal vez por mi propia voluntad yo no estaría realizando esto porque tenía solamente el pensamiento inicialmente de realizar un estudio, pero ya estamos en el tercero. Así que la obra maravillosa del Espíritu Santo, porque recuerde que el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces mire que a Jesús entonces una vez el Padre hace los contactos y Jesús desciende a este Egipto a conseguir novia, y una vez entonces ya él tenía entonces allí la novia, entonces Jesús tenía que pagar la dote por ella. Porque recuerde que entonces el padre le decía, mi hijo, ahí está, pero ahora pague lo que ella vale. Y a Jesús le costó muy caro su novia, ¿sí? Entonces le dice, esa es su novia, pero hay que pagar un rescate. Hay que pagar un precio muy alto, hay que pagar un rescate muy alto por ella. ¿Y cuál es el precio? Entonces el precio es la cruz del Calvario. Ese es el precio, la cruz del Calvario. Si a Jacob le parecieron pocos días, 14 años, por la mujer que él amaba, y fue para nosotros entonces allí, para él fue algo que pasó muy rápido. Imagínense para nosotros este rescate muy alto, para la iglesia entonces, que es la novia de Cristo, que es la esposa de Cristo, entonces se pagó el precio más alto de la historia. Sí, Jacob para él entonces le parecieron 14 días y le pareció entonces eso algo corto y le pareció entonces que la dote entonces no la sintió porque la amaba. Imagínese el sacrificio que tuvo que hacer el Señor Jesucristo por su novia, que es la iglesia, y entonces se pagó el precio más alto de la historia. Jacob dio una parte de su vida por su novia, por su amada, pero Cristo no dio una parte, sino que él lo dio todo en la cruz de Calvario, lo dio todo. ¿Por qué? Por usted y por mí. Él entregó su vida por su novia. Así que mire cómo nos referimos a la iglesia, porque es la amada del Señor. Jesús, ¿sí? Es la amada del Señor Jesús, y a nadie le gusta que le insulten o le ultrajen o le maltraten su amada. No sé si hay alguno aquí del grupo que le guste que le maltraten o que le ultrajen allí a su amada, pero creo que no. A mí personalmente no me gusta, ¿sí? Así que entonces mire cómo nosotros nos referimos a la iglesia, porque es la amada del Señor Jesús, y a nadie entonces le gusta que le insulten o que le ultrajen su amada, ¿verdad? Así que entonces eso es como estar tocándolo a uno mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene a ser una sola carne. Y entonces uno como esposo quiere entonces lo mejor para ella. Así que entonces, si Él lo dio todo en la cruz de Calvario por ti y por mí, entonces Él está dispuesto a dar lo demás, ¿sí? A dar entonces lo demás, sea lo que sea, porque somos la amada del Señor. No sé si usted allí al otro lado de la pantalla puede decir amén, pero somos la amada del Señor. Cantares capítulo 6, versículo 8 y 9 dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Hay muchos que lo aclaman en estos días, en estos tiempos. Hay denominaciones por todos lados, pero hay una sola que es mi amada, dice el Señor. Yo pagué el precio, yo pagué un precio en la cruz de Calvario por ella, yo me di todo en la cruz de Calvario por mi amada. Así que Jesucristo entonces pagó la dote. Sí, el Señor pagó un precio muy alto por su iglesia, por su novia. Jesucristo entonces, después de pagar el precio por la novia, entonces él tiene contacto verbal con ella. Por eso Jesús, después de resucitado, no se fue directamente para el cielo, sino que él estuvo aquí en la tierra por un lapso de 40 días, porque él tenía contacto verbal con ella. Cuando uno lee el libro de Cantares, no es otra cosa sino el contacto verbal de un amado, de un enamorado con una enamorada. Y entonces es Cristo allí expresando su amor a cada uno de nosotros, y sobre nosotros entonces también gimiendo y expresando nuestro amor, nosotros también expresando nuestro amor hacia nuestro amado, hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces Jesús le regaló a su novia un vestido blanco. Escuche muy bien esto. Vaya usted teniendo en cuenta, una vez el padre le dice, mire, ahí está la novia, pague el precio. Él paga el precio. Una vez paga el precio, entonces tiene contacto verbal con ella.
en ese contacto verbal con la iglesia, entonces Jesús le regaló a su novia un vestido blanco. Por eso entonces Pablo dijo, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, porque Él no nos dejó desnudos. Él murió desnudo en la cruz del Calvario para vestirnos, para que nosotros no caminemos desnudos en este mundo. Por eso entonces allá en la iglesia de la Odisea, entonces el Señor dice allá algo muy importante en Apocalipsis y habla entonces acerca de emblanquecer nuestros vestidos, de también vestirnos, ¿sí? Dice, yo te aconsejo que de mí compres colirio para que entonces no andes en desnudez, para que no se avergüence allí. Y entonces mire lo que dice la palabra del Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que entonces Él no nos dejó desnudos, Él murió desnudo en la cruz de Calvario para vestirnos, para que nosotros no caminemos desnudos en este mundo. Así que entonces Pablo expresa ya en Gálatas 3:27 y dice, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que nosotros estamos vestidos de la gracia. Escuche muy bien, estamos vestidos de la gracia, del amor y la misericordia del Dios del cielo. Nosotros estamos revestidos del poder de Cristo. Y entonces mire que el Señor nos dio un vestido. En ese contacto verbal con ella, parte del vestido, Jesús le regaló a su novia un anillo de compromiso. Ese anillo de compromiso es el Espíritu Santo. Escuche muy bien esto. Ese anillo de compromiso es el Espíritu Santo. Eso dijo Pablo a los Efesios allá en el capítulo 1, versículo 13 al 14, cuando Pablo expresa y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el versículo 14 dice que es las arras, o sea, es el anticipo de lo que ha de venir, es el sello que afirma que efectivamente que Cristo sí viene por nosotros. O sea que cuando usted entonces allí recibe el Espíritu Santo, entonces el Señor lo que te está haciendo saber es que Él va a cumplir con usted lo que Él prometió en su palabra. Así que entonces esto es muy importante que nosotros entonces lo tengamos bien presente. Entonces, y dice Pablo allí, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por eso entonces, iglesia, nosotros no podemos olvidar y mucho menos en estos tiempos de buscar el anillo del Espíritu Santo, de meternos en la bendición de Dios y que el Espíritu Santo nos llene. ¿Por qué? Porque allí el Señor entonces lo que está expresando ese día que Él puso su Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros, Él entonces nos dice, tú eres mía y yo soy tuyo. Porque poner su Espíritu en nosotros es poner parte, ¿sí? Y entonces, sino que allí entonces al hablar en los términos del apóstol Pablo es ponerlo todo, ¿sí? Porque Pablo entonces expresa algo allá en Efesios capítulo 3 versículo 19 y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿sí? O sea que hablar entonces en los términos de Pablo es ponerlo todo. Así que entonces el Señor Jesús, además de entregarle un vestido blanco, además de vestirnos, también nos entregó un anillo. Pero además de esto, también el Señor, antes de irse, entonces el Señor Jesús también le entregó a su novia muchas dracmas. Y esas dracmas son los dones y carismas del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Jesús, antes de irse, le entregó allí dracmas, le entregó dones, carismas, que entonces es fruto del Espíritu Santo. Jesús entonces se ausentó de su novia. Una vez entonces tiene ese contacto, le entrega el vestido, le entrega el anillo, le entrega las dracmas. Entonces Jesús se ausentó de su novia y entonces nos dejó una prenda de garantía hace 2000 años y se fue entonces a prepararnos una morada. ¿Sí? Y por eso entonces el apóstol Pablo dice allí en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, escuche esto, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que entonces Jesús una vez entrega el vestido, ¿sí? Una vez entonces Jesús entrega el anillo, una vez Jesús entonces allí le entrega las dracmas, entonces ya ahí entonces se ha hecho el contrato legalmente de que es su esposa, pero entonces él se tiene que ir y se tiene que ir entonces a construir la morada que entonces después va a consumar o a llevar a su esposa para que vivan ahí por la eternidad. Entonces mire que el Señor Jesucristo nos dejó una prenda de garantía hace 2000 años y se fue a prepararnos una morada, y por eso entonces el apóstol Pablo expresa eso, porque si nuestra morada terrenal, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Yo no sé qué clase de morada estará construyendo el Señor Jesucristo, pero me imagino que la mansión debe ser muy grande, porque lleva 2000 años construyendo la casa, ¿sí? A la que va a llevar a su esposa cuando entonces él venga por ella. Entonces, mire lo interesante de esto. Y después de construir su morada, Jesús va a regresar por su novia. Yo quiero que usted vaya entendiendo muy bien esto, porque esto es glorioso, esto es algo maravilloso. Después de construir su morada, Jesús va a regresar por su novia. Él ya tiene la morada. Yo creo que Jesús ya tiene la morada preparada, porque a Juan le permite ver algo allí de esa morada en Apocalipsis. Y entonces ya Jesús tiene allí esa morada preparada. Hace 2000 años lo estamos esperando con ansiedad. Hace 2000 años Jesús está ansioso por tener ese encuentro con su amada. Hace 2000 años la iglesia gime, como dijo el apóstol Pablo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así que entonces mire que los cristianos primitivos creían que Jesús estaba a las puertas. Hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, dice el apóstol Pablo allí a los romanos. La noche está avanzada y se acerca un nuevo día. Así que desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Escuche muy bien esto, sino vestidos del Señor Jesucristo. O sea, que el Señor te encuentre a ti vestida de blanco, que encuentre esa novia, esa esposa vestida de blanco, que la encuentre con ese vestido que él dejó, vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Por eso es que es muy necesario el bautismo, porque usted en el bautismo es revestido de Cristo. Y entonces comienza usted a vestirse del Señor y a no proveer para los deseos de la carne. Así que entonces el Señor vendrá y se llevará a su iglesia. Pero escuche muy bien esto, en ese llevar su iglesia, se casará con ella en las bodas del Cordero. Eso lo expresa Apocalipsis 19, ¿sí? Y entonces mire lo que allí Apocalipsis 19 expresa, porque lo que Apocalipsis 19 está expresando, entonces son las bodas del Cordero que se van a dar en el cielo. Y entonces después de esto, dice Apocalipsis 19:1, dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos los siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Mire lo que dice el verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que entonces la iglesia que ha de ir al cielo, sí, que Cristo se va a presentar a sí mismo, será una iglesia sin mancha, será una iglesia sin arruga, será una iglesia sin contaminación ni cosa semejante, porque Jesús se va a casar con una virgen pura. Escuche muy bien esto, Jesús se va a casar con una virgen pura. Jesús después entonces allí de casarse con su novia, recuerde que esas bodas se llevarán a cabo en un lugar privado, donde solamente asistirán los padres de los esposos. Allí entonces estará el Espíritu Santo, allí estarán también los ángeles del Señor y estará el Señor Jesucristo y la iglesia. Nadie más estará porque será algo privado, pero después de casarse con su novia, ya con su esposa, entonces Él vendrá a esta tierra. Y aquí sobre este suelo terráqueo se va a celebrar las cenas de las bodas del Cordero. Escuche muy bien esto para que usted comprenda lo que la Biblia está diciendo. Aquí sobre este suelo terráqueo se van a celebrar las bodas de las cenas de las bodas, perdón, del Cordero. Ahí es donde entonces va a asistir el remanente de Israel que se preparó durante la gran tribulación, que son entonces esas 5 vírgenes sensatas, porque las 5 insensatas fueron las que entonces descuidaron sus lámparas y no se prepararon para poder recibir al verdadero esposo, sino que ellas entonces allí fueron acobijadas por las tinieblas. Los que tuvieron entonces las lámparas encendidas con aceite en la persecución del anticristo son esas vírgenes sensatas. Ellas entonces podrán entrar en ese recinto y es allí entonces donde Jesús les va a presentar a su esposa, y es ahí donde entonces se cumplirá lo que Deuteronomios capítulo 32 versículo 21 dice. Y entonces allí el Señor les dirá al remanente de Israel, le dirá: ustedes me movieron a celo con un pueblo, me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y esa nación insensata es la iglesia del Señor. Es la esposa del Cordero. ¿Y saben cuál será la luna de miel? Sí, porque ahí entonces la iglesia entra, ¿no? La iglesia entra y entonces allí están los invitados, que son las naciones que van a tener participación con Jesucristo en el reinado milenial. Y entonces esos son los invitados, las naciones ovejas. Y entonces ellos verán a esa iglesia hermosa, resplandeciente, pura, con esas vestiduras blancas, como lo expresa Apocalipsis 19:11, esos que vienen con Jesucristo allí montados en caballos blancos. Y entonces las naciones verán entonces a esa iglesia pura, y allí la iglesia entonces les testificará que la iglesia se mantuvo siéndole fiel a él. Durante estuvo su estadía separado de él, le fue fiel en todo. Y es allí entonces donde entrará Jesucristo con las vírgenes. Allí entonces, según el Padre lo indica, como ellas deben ir vestidas y todo. Y entonces allí el esposo le presentará allí a su esposa. Y entonces le dirá allí el Señor Jesucristo esto: ustedes me movieron a celo, allá el remanente de Israel, ustedes me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, y esa es la iglesia. Así que entonces ahí el Señor le presentará a su amada, porque recuerde que las vírgenes esperan al esposo, no esperan al novio, esperan al esposo, y el esposo les presentará a su esposa. Y saben, entonces después de esto se va a desarrollar la luna de miel. ¿Y sabe cuál será la luna de miel para usted y para mí como iglesia? Bueno, la luna de miel se irá entonces a dar en el reino milenial de Cristo, porque el rey se acabó de casar. Entonces viene el año del triunfo, el año de la gloria, el año de la victoria. Y después entonces de esa estadía de un año que entonces hace referencia al año milenial, entonces en esa estadía de esa luna de miel aquí en la tierra, después de la luna de miel,
es cuando entonces bajará esa morada que el Señor tiene preparado, esa Jerusalén celestial que es para usted y para mí como iglesia, bajará, descenderá, y es ahí donde el Señor entonces nos llevará a esa morada, pero eso ya habla de la eternidad, y es allí cuando el Señor nos llevará a esa morada celestial, porque cuando la iglesia sea arrebatada, la iglesia no va a estar directamente, va a entrar en la morada celestial, no, es hasta después de la luna de miel, cuando entonces el Señor nos dará allí el permiso para poder consumar el matrimonio con él. Eso significa una unión que será entonces eternamente y para siempre, y entonces ya él nunca nos va a desechar, sino que él se comportará como siendo ese esposo fiel que ama y protege y cuida a su iglesia. Por eso entonces él dice que aquella ciudad no necesitará de sol, porque él será el sol de esa ciudad, porque él estará ahí presente, él estará con nosotros por la eternidad. Así que, mi amado hermano y amigo que estás en esta noche, mire lo glorioso y lo maravilloso de esto. Por eso entonces mire lo que Jesús expresa aquí, y Jesús dice entonces: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y mire lo que el Señor sigue diciendo: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que qué bueno que nosotros podamos en esta noche darle gloria, podamos darle honra al Señor, porque el Señor es perfecto en su palabra, el Señor es perfecto en sus planes, el Señor es perfecto en sus propósitos, en lo que Él tiene preparado para con nosotros. Así que entonces démosle gracias al Señor en esta noche, démosle gracias y sintámonos privilegiados, porque lo que le espera a la iglesia es algo hermoso. Lo que nos espera a nosotros como iglesia es algo precioso. Por eso yo les decía que ser iglesia es algo magnífico, es algo especial, porque el Señor tiene grandes cosas preparadas para nosotros. Así que digámosle al Señor que estamos agradecidos con Él por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará. Bendito Dios y Padre celestial. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra que tú has traído a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu palabra es la que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor, porque tú has ejemplificado estas cosas con cosas terrenales para poder comprender lo que tú, Señor, tienes preparado para nosotros. Gracias, Padre celestial, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que harás. Te pedimos, Señor, que tú sigas añadiendo cada día a tu iglesia los que han de ser salvos, porque, Señor, lo que nos espera es algo glorioso. Aunque tenemos, Señor, ese deseo intenso de poder encontrarnos con nuestro amado, seguimos rogando por aquellos, Señor, que escuchan tu palabra, para que puedan, Señor, también participar de lo que tú, Señor, nos estás haciendo partícipes a nosotros. En tu nombre glorioso te damos gracias por este espacio, gracias por la edificación, por la consolación y exhortación de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno. Guarda nuestras vidas, Señor. Sigue tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros, porque queremos, Señor, cada día honrarte con todo nuestro ser. Gracias, Padre celestial, por tu palabra. Amén y amén, bendito Rey. Bueno, mis amados hermanos, así que espero que este tema, bueno, esto es